Muy buenas noches, público seguidor de nuestras redes sociales. El día de hoy, viernes 23 de diciembre, un día muy importante porque ya estamos a puertas de la Nochebuena, ya estamos a puertas de Navidad, y hoy día también cerramos el ciclo de conferencias que durante el mes de noviembre y diciembre hemos venido llevando a cabo con todo el cariño, amabilidad, cordialidad, para que nuestro público observe las diferentes acciones que se realizan tanto en la carrera de farmacia y bioquímica como en la ciencia y tecnología. El día de hoy tenemos un tema muy importante como es la publicación de un trabajo de investigación en una revista indexada. Un tema bien impactante debido a que nuestro país poco a poco se va levantando en el tema de publicaciones científicas. Sin embargo, han aumentado las publicaciones en el sentido de las revisiones sistemáticas, las revisiones narrativas, han ido aumentando la cantidad de publicaciones, pero también nos falta aportar más en lo que son trabajos experimentales. El detalle es que demora, tiene su proceso de demora de evaluación, evaluación de la calidad, evaluación de la metodología, cómo se está desarrollando, tiene un proceso mucho más largo, amplio, que evaluar una revisión, ¿no? La evaluación de una revisión conlleva un proceso ya debido a una lectura crítica, debido a parámetros estandarizados en los cuales se puede notar la base de la información. Sin embargo, nuestro país necesita crecer aún más. Y el día de hoy, con el tema publicación de un trabajo de investigación en una revista indexada, vamos a ir viendo detalle por detalle con nuestra ponente, que el día de hoy les va a transmitir el conocimiento adquirido en diferentes estudios que se está especializando la ponente. La doctora Marlene Capcha, bien, es químico farmacéutico con maestría en Learning, es docente de pregrado de la Escuela de Nutrición Humana de la Universidad Privada de Norberwiener, en la Universidad Científica del Sur. También ha logrado una publicación a nivel de Scopus, bien, Q3. Actualmente está dedicándose a la ciencia y tecnología. Ha obtenido un premio ADIFAN en el año 2018 a la innovación en ciencias y tecnología en la lucha contra la anemia infantil. Y me da gusto tenerla presente como ponente, ya que es muy importante para nosotros como Instituto de Investigación Translacional y Biotransversal AIRO, que haya sido parte de un semillero inicial, que en una hora aproximadamente estaré dictando la conferencia respectiva. Ha sido parte de semillero, ahora ya profesional, ya a punto de lograr su grado de maestría y va a seguir con sus estudios de doctorado, que ella misma ha forjado, y hemos visto todos los del Instituto AIRO, su crecimiento, su avance en ciencia y tecnología en nuestro país. Silenciosamente, muy humildemente, ¿no? No es de manifestar mucho sus logros, por eso yo lo estoy haciendo en estos momentos, pero quisiera que la conozcan para que vean el potencial de conocimientos que ha adquirido en este transcurso de tiempo, sobre todo cuando ha participado en congresos latinoamericanos de editores, de editoriales, ha estado con profesionales de alta envergadura dentro del mundo científico, inclusive aprendí mucho de ella, sobre el tema de evaluar revistas científicas que sean de peso, de calidad, que no sean predadoras. Y en eso tenemos mucho cuidado en el Instituto AIRO de enviar trabajos de investigación a revistas predadoras. Y bueno, y uno de los pilares dentro del Instituto AIRO es justamente la profesora Marlene Capcha, quien está con nosotros el día de hoy. Muy bien, la profesora Marlene Capcha tiene diplomados en indexación de revistas científicas,
Actualmente curso de especialización en redacción científica en Chile. Muy bien. Y entonces vamos a apreciar su ponencia. Doctora Marlene Capcha Siccha, muy buenas noches. Podemos comenzar con su disertación. Buenas noches, doctor Inocente. Gracias por la invitación. En esta oportunidad, ante todo, agradecer a su persona y al Instituto AIRU. Como bien usted lo ha manifestado, yo he sido parte de quizás la primera promoción de semilleros que junto a usted y a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, mi alma mater, de la cual me siento yo muy orgullosa por los conocimientos que fui adquiriendo a lo largo de toda mi etapa de pregrado, en la cual comencé, ¿sí?, con la parte de investigación y adquirí eh, en mi caso, pues una pasión, sobre todo por la parte de la indexación de revistas científicas, redacción científica, y actualmente he adquirido quizás algunos conocimientos que puedo yo en este caso brindar, ¿no? Dar mi granito de arena para poder compartir hacia nosotros los colegas, los estudiantes, los futuros colegas, sobre todo partiendo, en este caso voy a presentar mi ponencia, por favor, me dicen si es que se observa. Un momento, por favor. Bien, mi ponencia trata sobre la publicación de un trabajo de investigación en una revista indexada. Químico farmacéutico de profesión. Tocaremos los siguientes temas, algunas generalidades, una estructura de un trabajo académico, la básica, IMRD, revistas científicas, clasificación y las conclusiones finales. Bien, he traído a colación este memorable mensaje de Platón, un filósofo griego: no se debe honrar más a un hombre que a la verdad. Y dicho sea de paso, ¿no?, en la actual coyuntura que vivimos, creo que la verdad es lo que debe primar sobre todas las cosas. Y más si somos personas de ciencias, del campo de la salud, donde todo el trabajo que nosotros realicemos tiene que estar siempre acorde a todas las normativas. Y para ello es necesario que nosotros actuemos no solamente en base al respeto o a la honestidad, sino también en base a la verdad. Y esto trae a colación también, más que nada, el aspecto de que cuando hablamos de ciencia, hablamos también de lo que es el método científico. Y cuando hablamos de ciencia, siempre es importante recordar que está estrechamente ligado a la investigación. Si no hay ciencia, no hay investigación y viceversa. Así también existe la corriente filosófica de la ciencia de la epistemología, ¿no?, que tiene que ver con todo el estudio del conocimiento y cómo ambos aspectos son parte esencial de la investigación científica. Dado ello, el conocimiento siempre va a estar relacionado a una idea de la verdad. De lo contrario, estaríamos hablando de un hecho falso. Entonces, y también un poco rememorando quizás antiguos conceptos que hemos llevado dentro de los principios de la carrera, un poquito hablar acerca del origen del conocimiento, ¿no?, que hablamos a veces del racionalismo, que tiene que ver del griego ratio con la razón, con la parte lógica, y también acerca del empirismo, ¿no?, que viene de la palabra griega empeira, que tiene que ver con toda la parte de la experiencia. A mi parecer, en estos pocos años que yo tengo haciendo investigación, ambos se tienen que unir en una sinergia, tanto la parte racional de la lógica y de la experiencia por parte del empirismo, ¿no? Nosotros, como somos formados según una rigurosa base científica, tenemos que comprobar siempre nuestras hipótesis, ¿no? El primer trabajo que nosotros realizamos como trabajo de investigación siempre va a ser nuestra tesis. Todos los que hemos hecho tesis sabemos que ese es nuestro primer trabajo de investigación. Y que en la actualidad ya se está no solamente
valorando los aportes de que todos debemos hacer tesis, sino que esas tesis deben ser publicables, porque de lo contrario quedarán en el olvido, ¿no? Y aparte, es bueno nosotros contribuir y compartir el conocimiento, el aporte que podemos brindar a la sociedad. Bien. He citado a Ana Cita Fernández, una actual científica latinoamericana, que nos dice que se denomina ciencia a todo conocimiento o saber constituido mediante la observación, el estudio sistemático, razonado de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Obviamente, esto está ligado a lo que es la investigación y en la actualidad es un proceso también social, porque hablamos de que las investigaciones se siguen en líneas de grupos de investigación. Aquí también una parte de lo que estaba comentando acerca del racionalismo, del empirismo, ¿sí? Si bien el racionalismo tiene que ver con la parte lógica, con las hipótesis que yo me pueda plantear, por ejemplo, ¿no? Si es que yo realizo una revisión sistemática o la actualización de algún tipo de patología que generalmente está relacionada al estudio de algunos ensayos clínicos para brindar algún tipo de tratamiento, quizás a futuro, de algún tipo de patología. Entonces, yo luego haré uso también de la parte de la experiencia que tiene que ver con el empirismo, es decir, lo que yo observo, ¿no? En particular, en algún momento he formado parte de un ensayo clínico y he podido observar, ¿sí?, de manera directa en nuestro país, por ejemplo, cómo se hace todo este proceso, que luego llega también a una publicación y más adelante pues también llega a el desarrollo de un nuevo fármaco y que este pueda estar también y sea de uso comercial. Bien, llegando a esta parte, sobre todo tan conocida, quizás para muchos de ustedes, cuando hablamos de la parte de IMRD, es la estructura o el esqueleto de todo trabajo de investigación. Y partiendo desde una tesis o un proyecto de investigación que pueda ser financiado o algún grupo de investigación que va a realizar diferentes tipos de estudios, siempre van a tener como parte fundamental una introducción, método, materiales o la metodología, los resultados y la discusión. Como parte también que pueda estar relacionado, sí, en algunos artículos ustedes van a encontrar que también existe la parte de conclusión. Pero actualmente la base se llama IMRD. Cuando hablamos de la parte de introducción, tenemos que presentar más que nada nuestro tema de investigación. En introducción, dentro de un trabajo de investigación, tenemos que nosotros tener como parte fundamental o base muy identificado también nuestro objetivo de investigación, porque en base a ello es que nosotros vamos a poder desarrollar toda la parte tanto metodológica como la parte de los resultados, el análisis de los datos obtenidos. Entonces, cuando hablamos de la introducción, actualmente, ¿no? ¿Qué es lo que generalmente a veces cometemos sin querer quizás realizarlo? No hacemos un buen parafraseo. Y estos son quizás algunos de los inconvenientes que suele revisar, por ejemplo, una revista científica. ¿Sí? Una revista científica va a tener un propio esquema también. Más adelante hablaré un poquito acerca del proceso editorial, que antes yo no lo conocía. Lo he conocido hace un año aproximadamente. Entonces, a veces nosotros realizamos investigaciones, hacemos todos los procesos, pero en el momento de que enviamos nuestro artículo, a veces es normal que nos los vuelvan a reenviar con algunas observaciones. O a veces pensamos que el proceso editorial demora mucho. Un proceso editorial normal demora de 6 meses hasta 2 años en algunas revistas, depende de la periodicidad de la revista. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, como lo decía el doctor, con las revistas predadoras. Son aquellas que te reciben el artículo y lo publican en menos de un mes. Cosa que no va con todo el proceso editorial que sigue normalmente una revista científica, ¿no? Y actualmente muchas revistas se encuentran ya
en lo que es el emergency, ¿no? Que es un tipo de clasificación donde están a punto de ser ya sancionadas o dadas de baja. Entonces hay que tener mucho cuidado también en ese aspecto. Bien, cuando hablamos de la introducción, entonces tenemos que tener claro el objetivo. ¿Y cómo se ve ello? ¿Cómo lo evalúan generalmente en las revistas? Bueno, si es que en su tema el título no va acorde con la introducción, no va acorde con el objetivo, ya ese, por ejemplo, esa parte del artículo va a estar observado, ¿no? O en todo caso, si es que hablamos quizás de una tesis que se quiere llegar a publicar, lo mismo. Cuando hablamos de la parte de la metodología, de los materiales, de todo ello, eh, trato a veces de comparar un trabajo básico que tiene que ser una tesis con un artículo científico. Entonces, si es que yo quiero convertir quizás mi tesis y yo sé que tiene mi tesis algunos criterios de calidad que puedo yo enviarla como un artículo, pues tengo que tener mucho cuidado, sobre todo en el momento de referenciar, de saber parafrasear, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Turnitin, por ejemplo, que también es una de las medidas que se tiene en un artículo de investigación, es mucho más ajustado, ¿no? Si bien en algunas universidades en nuestro país el Turnitin para las tesis está permitido entre quizás un 25% o entre un 20 y un 25%, cuando hablamos de trabajos de investigación, el Turnitin es mucho más austero, ¿no? Es más exacto, teniendo en algunas revistas quizás solamente un 10%, en algunas más exigentes un 7%. Y si hablamos, pues, ¿no? De lo que a veces como personas que realizan ciencia queremos lograr en algún momento, ¿no? Por ejemplo, un Nobel, llegar a tener un premio Nobel como se dan en otros países, estaríamos hablando de que tiene que haber un 0% de todo. ¿Por qué? Porque normalmente ya tendrías que tener una idea nueva, ¿no? Un descubrimiento de algo nuevo. Y eso está muy enlazado, por ejemplo, con las antiguas corrientes filosóficas, ¿no? Que buscaban la sabiduría, que buscaban el saber, el conocimiento, ¿no? Que daban su vida entera por aprender diferentes artes y ciencias. Bien. Entonces, en la parte metodológica es donde, por ejemplo, haríamos uso nosotros de la corriente también filosófica que habla acerca del empirismo, ¿no? Pero ya no quizás como en antiguos tiempos, sino siguiendo el rigor científico, ¿no? La metodología científica, el método científico, por el cual nosotros vamos a seguir generalmente, ¿no? Si es que estamos hablando de algunos análisis, algunos procesos, desarrollos, elaboraciones, depende del campo en el que estemos, vamos a seguir nosotros una metodología establecida. Pero también existen circunstancias en las que existen métodos muy antiguos, ¿no? Y nosotros podemos también en algún momento, si es que se llega a tener quizás el mismo objetivo, se puede llegar a tener nosotros también quizás lograr lo mismo, pero por diferente vía, estaríamos realizando nosotros un tipo de cambio en esa metodología. Entonces se llama una metodología que estamos haciendo una metodología aplicada, ¿no? La cambiamos, pero nos hemos basado en los principios generales, por ejemplo, para realizar ese tipo de análisis o determinación, ¿no? Nosotros como químicos farmacéuticos tenemos también esa amplia gama de posibilidades que podemos estar en el aspecto de análisis microbiológicos, podemos hacer análisis toxicológicos, podemos hacer investigación experimental, ¿no? En animales, podemos hacer también una investigación experimental in vitro o el in vivo en animales, podemos también trabajar con la parte de formulación y elaboración tanto de cosméticos como alimentos. Entonces nuestra carrera es tan amplia que llegar en esta parte, quizás cuando me refiero ahorita en este campo a los estudiantes, ¿no? Que algunos me preguntan, yo ya quiero hacer mi tesis, pero aún tienen un largo camino que recorrer, sobre todo los más jovencitos que están en primeros ciclos, ¿sí? De ver
toda nuestra amplia gama de posibilidades que nos da nuestra carrera, que es tan rica en conocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros toda la parte teórica también la aplicamos en la parte práctica, ¿no? Generalmente nuestra carrera vivimos en el laboratorio, ¿sí? Para hacer un análisis, estamos ahí presentes, ¿no? Somos personas que no solamente aplicamos quizás acá el racionalismo, sino también la parte experimental. En esta parte, en la metodología, ¿qué suele ser quizás lo más desestimado o lo que nos perjudique para publicar un trabajo científico que no sea innovadora? Eso es lo que actualmente desestima muchos trabajos de investigación, que no pasen el filtro, ¿sí? Que su trabajo de investigación está cumpliendo, bueno, está dentro de lo correcto, pero es más de lo mismo. Es decir, no te estás diferenciando. Sí, en sí hay diferentes líneas de investigación, sí, ok, pero estás haciendo más de lo mismo. ¿Cuál es tu innovación? ¿En qué te estás diferenciando? ¿No? Y esto es a veces duro, ¿no? Porque a veces yo, por mi propia cuenta, comencé a asistir a algunos cursos, diplomados fuera de nuestro país, y es a veces duro chocarse con la realidad de que pues afuera, ¿no? El impacto de lo que creemos que nosotros quizás estamos logrando no es lo que quisiéramos lograr. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hace poco he estado en una reunión eh, con profesionales de diferentes áreas y también de diferentes países, pero el ponente era un ponente de Chile y el doctor nos incitaba a que sobre todo las carreras de salud comenzamos nosotros, por favor, a tratar, y no es imposible, pero sí, a tratar de hacer publicaciones desde muy temprana, quizás, desde muy tempranos ciclos, ¿no? Es decir, quizás desde quinto o sexto ciclo, ¿no? Comenzar con pequeñas cosas, es decir, para que en algún momento, pues, lleguemos a las revistas indexadas. Y para ello, ¿no? En otros países, ¿cómo se preparan, no? O sea, las diferentes metodologías que existen las aplican o las mejoran y comienzan a publicar. Y normalmente comienzan a publicar dentro de sus propias universidades o en la base Cielo. Y poco a poco así los van entrenando. Tal es así que cuando ya lleguen al doctorado, ¿sí? Si hablamos de Brasil o de Chile, más que nada de Brasil, llegan al doctorado y desde el primer año comienzan a publicar. Y de su tesis, y en nuestro caso, ¿no? Nuestra carrera, tanto las carreras de salud, de química, medicina, los químicos farmacéuticos, de una sola tesis salen 5 o 6 artículos publicables todos y son en Scopus 1, ¿no? Porque ahora en la actualidad, pues UNEDU nos dice que tenemos que publicar y las universidades también nos piden que publiquemos en Scopus, ¿no? Pero todo es un entrenamiento previo, es decir, a veces no podemos saltarnos este proceso, ¿no? Si, bueno, yo comenzaré publicando en mi universidad, más adelante publicaré en una base Cielo, que es la base latinoamericana, y luego pues publicaré quizás en un WOS, en un Scopus, más adelante hablaremos un poquito acerca de ello, pero tengo que comenzar, ¿no? Por algo. Entonces todos, yo creo que estaríamos gustosos de publicar al menos nuestras tesis actualmente. Quizás antes no había tampoco eh, toda esta apertura o estábamos estandarizados quizás de otra forma, ¿no? Pero actualmente se mide al investigador, por ejemplo, de fuera, nos miden acerca de, por ejemplo, nuestro H-índice en Scopus. Si no tienes su H-índice en Scopus, prácticamente no existes afuera, no eres investigador. Y tu H-index debe ser alto. ¿Por qué? Porque significa que eres citable. Y para que sea citable, también tienes que tener una metodología innovadora. Y no solo una metodología tipo innovadora. También debes tener pues buenos resultados. Bien, y cuando hablamos ya de la parte de los resultados o de los hallazgos, de los datos, ¿sí? Nosotros nos dedicamos generalmente a hacer investigación experimental
muchos de los que están aquí también en la sala presentes, hacen investigación experimental y saben que nosotros, ¿no? Eh, ubicamos los datos rápidamente, podemos determinar, por ejemplo, si hablamos de un estudio experimental quizás en un modelo animal, vamos a poder evidenciar a lo largo de la metodología, que pueden durar pues mínimo unos 4 o 6 meses o hasta un año, todo el proceso que vive y se va a desarrollar dentro del laboratorio, ¿no? Para ello contamos pues eh, con los apuntes respectivos, las fotos, los análisis, ¿no? Y todo ello es publicable, sí, siempre y cuando cumpla con el método científico, el rigor, y sobre todo si es que apuntamos a una revista de alto impacto, pues que el tema esté en tendencia, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que actualmente se hace? Pues primero ubico yo una revista y luego presento mi proyecto. Es lo que actualmente se está haciendo. Es decir, primero hago yo un estudio, ¿no? Si yo quiero publicar en una revista de farmacología eh, y reviso en qué tipo de indexación se encuentra, ubicaré yo cuáles son las principales características del enfoque de la revista, cuál es la línea de investigación, ¿no? Y los temas más relevantes e innovadores. Si no, lamentablemente a veces vamos a enviar trabajos y bueno, la revista muy amablemente les podrá responder que, bueno, no se encuentran ahora interesados en publicar su trabajo porque no sigue las estipulaciones de la revista. Hablamos también, ¿no? de la parte de la discusión, interpretación de los resultados. Esta parte también suele tener algunos tipos de observaciones, sobre todo cuando el autor en esta parte no cita o no referencia de manera adecuada con quién está, por ejemplo, evaluando o comparando una determinación, digamos, por ejemplo, de algún tipo de analito o de algún tipo de efecto. Entonces, en esta parte es la parte quizás más importante. ¿Por qué? Porque en base a mis resultados, yo voy a poder comparar si es que yo estoy dentro de los límites o rangos normales, o por ejemplo, si es que hablamos de una planta, ¿no? De los efectos que pueda tener la planta, o estoy dentro de rangos menores, o por ejemplo, si es que hago la evaluación antioxidante de algún fruto también, si es que estoy dentro del rango o no estoy dentro de los parámetros. Es decir, es una parte tan importante que a veces es la parte quizás más observada y que también tienes quizás mayor tiempo, ¿no? Para lograr ejecutar. En algunas revistas sí van a pedir, por ejemplo, que esté la parte de conclusión. Puede haber este cambio, ¿no? Que algunas revistas pidan, en vez de discusión, las conclusiones. O algunas solo pedirán la parte de discusión de resultados porque es lo que más les interesa, ¿no? Al final, bueno, su trabajo eh, ¿fue válido o no fue válido? ¿Comprobó usted su teoría, su hipótesis o no la logró comprobar? Revistas científicas. Bien, bueno, sinceramente, antes de llevar quizás los cursos, desconocía yo en qué momento aparecieron las revistas científicas. Pensé que era algo mucho más novel, pero no. ¿No? El origen de las revistas científicas data de hace más de 355 años. Son el eslabón básico también del proceso de comunicación, de transferencia y difusión también de la ciencia, y es un instrumento privilegiado para la comunicación entre investigadores. Cuando nacen las publicaciones científicas, nacen como manuscritos escritos, ¿no? Estos manuscritos eran compartidos entre investigadores de diferentes países, hasta que llega después, ¿no? En el siglo XIX, la aparición de las famosas editoras.
o las editoriales, que actualmente ya tenemos diferentes tipos editoriales, pero aquí seguramente distinguen dos que hasta la actualidad siguen, ¿no? Las más conocidas, por ejemplo, el Saber y Springer, que actualmente siguen siendo editoriales, ¿no? ¿Cuál era la función? Pues ellas hacían todo el proceso de la revisión y el proceso editorial. ¿Ello en qué consiste? Una revista científica en la actualidad, para que pueda funcionar, tiene que tener eh, varios tipos de comités, etapas o fases de recepción del artículo. Y ojo, una revista científica, los miembros no pueden tener, si hablamos de una revista científica, por ejemplo, por pares, ¿no? Que actualmente se habla de open access, acceso abierto, no puede recibir, por ejemplo, un pago las personas que van a estar dentro de los pares. Es por eso que una revista científica no es fácil formarla. ¿Por qué? Porque tiene que haber mucho apoyo, uno, de la universidad, porque normalmente las revistas científicas surgen en la universidad, o de la editorial. Actualmente hay revistas científicas que son propias de las universidades y revistas científicas que son propias de las editoriales. Entonces, si hablamos de las revistas científicas que son parte de la universidad, normalmente tiene un equipo, pero los pares, que son los revisores externos, por ejemplo, no reciben ningún tipo de compensación monetaria, ¿no? Esto más que nada para asegurar la ética de que quienes colaboran dentro de una revista científica, ¿sí?, no se presten a ningún tipo de suspicacia. En las editoriales el proceso es un poco diferente, porque, bueno, sí, va a haber un personal que puede revisar, o a veces cobran por el aspecto de la revisión administrativa, más no les van a cobrar por publicar. Y tampoco sus pares van a recibir compensación. Se considera que cuando un investigador es llamado a ser un par o un juez o un árbitro en una revista científica, se considera un logro. ¿Por qué? Porque han tenido que revisar tu perfil, han tenido que evaluarte si tú cumples con sus medidas. Cada revista científica tiene un propio protocolo de ética, un propio protocolo de quiénes pueden ser sus pares, y se cumple una lista de requisitos. Entonces, no es fácil, no cualquiera es un par de una revista, ¿no? Y bueno, también generalmente los pares no van a saber quién es el autor, ¿no? Por eso es que a veces en algunas revisiones sistemáticas, porque no lo he visto en trabajos experimentales, pero sí en revisiones sistemáticas, dicen, bueno, esto ha sido evaluado por un par y ha sido un par ciego, ¿no? Entonces tiene que ver con que tanto el autor como el par, el juez, el árbitro, no ha sabido quién es quién. En los trabajos experimentales, normalmente nosotros, nuestro trabajo también suele ser evaluado de ese tipo, ¿no? Bien, entonces, una revista indexada es una publicación periódica de investigación que nota calidad y que ha sido listada en alguna base de datos, índice o repertorio de consulta mundial. Para determinar si una revista ingresa a una base de datos, a un índice o un repertorio, se tienen en cuenta ciertos indicadores de calidad que pueden variar de una base de datos a otra. Y bueno, alrededor de 3 millones de artículos se publican cada año en diferentes revistas. ¿Por qué? Porque las revistas científicas, generalmente que están indexadas en estas bases de datos tan conocidas, se encuentran en los diferentes campos. Y además hay revistas científicas que son generales, pero también hay revistas científicas que son aplicadas, son más específicas. Bien. Esta es una data bastante interesante y es la data más actual que tenemos. Esperemos que pronto
hayan estudios y podamos quizás estar Latinoamérica subiendo nuestros índices, pero actualmente, por ejemplo, ¿no? Si vemos quiénes son el área que publica más en las revistas, o qué revistas digitales científicas, porque eso también ha sido el cambio, ¿no? Actualmente ya se cuentan con revistas científicas digitales y también hay revistas científicas que son a la vez también en físico y digital, ¿no? Pero ¿quiénes son los que publican más? El área de ciencias sociales. Luego le sigue el arte de las ciencias de artes y humanidades, y luego estamos aquí nosotros, ¿no? Dentro de las ciencias médicas. Si vemos también los artículos de América Latina por áreas en el WOS, ¿sí? Podemos ver también que lidera ciencias naturales y luego ciencias médicas. Y ello a qué, por ejemplo, podemos, qué explicación podemos tener, ¿no? Porque ellos publican más. No necesariamente, sino que han sido quizás la base, ¿no? Porque estábamos hablando que nosotros, los seres humanos, pues hemos partido acerca del conocimiento, más que nada desde hace muchísimos años. Entonces, es normal que quizás ciertas áreas como las ciencias naturales, que es la cual es la base, por ejemplo, ¿no? La biología, la química, la física, tengan quizás más publicaciones. ¿Por qué? Porque son un área que se considera la base de otras carreras, ¿no? Por ejemplo, nosotros los químicos farmacéuticos no hacemos investigación básica, ¿no? Hacemos investigación aplicada. ¿Quiénes hacen investigación básica? Los químicos, los biólogos, ¿no? Químicos puros, biólogos, físicos. Y también en el área de ciencias sociales es un área que publica bastante. ¿Por qué? Ellos normalmente, bueno, lo que también actualmente ya lo conozco, suelen elevar sus índices de H-index, que es el cual nosotros los podemos citar, porque en otros países se sigue la cultura de que cada 2 años tienes que obtener un Q1. Cada 2 años mínimo tienes que estar en un Q1. Bueno, y en los 2 años puedes estar entre un Q3 y un Q4, ¿no? Más adelante vamos a ver un poquito acerca de lo que es Scopus, pero ya tienen esa visión, también en sus universidades, tienen quizás un poco más de apoyo. ¿Por qué? Porque hay ya universidades que se encuentran en sociedad con las editoriales que yo les estaba mencionando, ¿no? Entonces, al encontrarse en sociedad con las editoriales que les menciono, ya tienen sus descuentos y tienen mayor accesibilidad a publicar. Bien, ¿no? Y esto es un poquito para hablar acerca de las métricas, que es también algo importante, porque con esto vamos a evaluar la calidad de la revista científica. Yo conocía, por ejemplo, de Simago, eh, el famoso SJR, ¿no? Que se calcula considerando el número de citaciones recibidas en un año dado por los documentos publicados en la revista en los 3 años previos. Es decir, mi SJR del 2021 será la suma de mis artículos publicados entre el 2020, 2019 y 2018. Aquí hubo un error, disculpe. ¿Qué otra métrica también se suele utilizar? El Site Score. El Site Score corresponde a Scopus. Nos dice que se calcula considerando las citaciones recibidas para todos los documentos publicados en los 3 años previos. Y este número que yo obtengo lo divido sobre los números de los documentos indexados en Scopus en esos 3 años. ¿Sí? Por ejemplo, la métrica de SJR se encuentra relacionada a las publicaciones de Scopus, porque si nosotros ingresamos a Scopus, por ejemplo, y queremos saber las métricas SJR de una revista, por ende, Scopus ya te saca la métrica. Es decir, la plataforma cuenta con un software que evalúa la métrica de las citaciones. Lo mismo con el SciScore, pero en WOS es diferente.
En WOS tenemos nosotros dos indicadores diferentes. Tenemos, por ejemplo, el Journal Impact Factor, el GEAF, y Clarivate Analytics. Clarivate, por ejemplo, lo conocí hace poco, pero es también bastante interesante porque nos brinda las métricas de la producción científica, que ustedes ven aquí, ¿no? Desde 1981 hasta el momento. Es decir, nos permite analizar la productividad de una institución, en este caso de una revista científica, y comparar también el rendimiento con otros investigadores. Y el Journal Impact Factor también mide el promedio de citas que se reciben, pero sobre todo a nivel de voz. Entonces son métricas que nos sirven para que nosotros podamos decir si la revista a la que queremos enviar se encuentra indexada o no. Es decir, si yo quiero mandar un artículo a una revista y quiero que tenga pues el impacto, quiero que sea una revista de alta citación, tendría que estar al menos en alguna de estas métricas, ¿no? Tener un SJR, un SciScore, Journal Impact Factor o en Clarivate. Bien, la clasificación de las revistas científicas es bastante simple. O están indexadas o no lo están. Si es que no están en ninguno de los parámetros que acabamos de ver, pues la revista no está indexada, ¿no? Ahora bien, existe también aquí a nivel latinoamericano la primera base de datos, ¿sí?, que fue nuestra ayuda para todos los que somos latinoamericanos para poder publicar. Porque si ustedes ven, ¿no?, las editoriales que les he estado mencionando, cómo se formó, todo ello es extranjero, es en otros países. Pero aquí en Latinoamérica no teníamos ese acceso, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿cuál es la tendencia, no? El Cielo ha crecido. El Cielo ahora tiene una nueva versión también, ¿no? Tiene el Cielo 2.0. Entonces, el Cielo tiene ahora para nosotros una amplia base para la cual nosotros brindamos al extranjero un aspecto de evolución. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, ¿quién nos iba a citar en Latinoamérica? Había un poquito ese tipo de tendencia, ¿no? Actualmente no. Actualmente el Cielo ha ascendido, se encuentra también ya el Cielo 2.0, que es una versión mejorada. También existe otra base también, que es Latindex, que también es la base de Latinoamérica, pero no la he colocado aquí. Pero me voy a basar más que nada en que el Cielo, por ejemplo, ha permitido publicar artículos originales, revisiones bibliográficas, artículos de datos, informes de casos, comunicaciones breves, comunicaciones rápidas, comentarios de artículos, también casos clínicos. Es decir, fue nuestra puerta de apertura para todos los que quieren hacer ciencia, puedan tener un lugar donde sea reconocido. Actualmente muchos que comenzaron publicando en el Cielo han subido su nivel y ya logran publicar también con el paso de los años, mayor apoyo en Web of Science o en Scopus, ya en bases internacionales de mayor peso quizás. ¿Por qué? Porque tienen mayor calidad, porque sus artículos para que los puedan recibir tienen una mayor exigencia y también tienen una mayor citación. Pero, bueno, en mi humilde opinión, no es malo publicar en el Cielo o en Latindex. Lo ideal o lo que quizás todos aspiremos es que nuestro trabajo llegue a más personas, ¿no? A más científicos, a más colegas, a más personas que puedan hacer el aporte, porque ¿cómo surge esto de las revistas científicas? No surge con un aspecto aspiracional de querer dar a notar quién hace más en qué tipo de línea de investigación, sino nace en compartir experiencias para solucionar problemas, ¿no? Creo que de ahí parte el trabajo de investigación,
el trabajo de investigación parte y tiene como objetivo solucionar un problema, una realidad. Y creo que todos quizás buscamos o anhelamos eso en ciencia, ¿no? Dar solución a quizás alguna enfermedad, alguna patología. En nuestro caso, ¿no? Como mencionabas, nuestra carrera es tan amplia que podemos nosotros especializarnos en una línea de investigación en diferentes áreas. Bien, hablamos de Web of Science o de la famosa WOS, que actualmente se está volviendo más específica quizás que el mismo Scopus, ¿sí? Vamos a ver más adelante la pirámide de indexación de revistas científicas y WOS se encuentra ya en alza. Bien, cuando hablamos de WOS, hablamos de las revistas incluidas en la plataforma Web of Science, que contiene información de carácter científico de todas las áreas del conocimiento. Generalmente en WOS vamos a encontrar la intersección de revistas científicas especializadas en el área. Scopus, ¿sí? Scopus viene de la editorial Elsevier, que la acabamos de ver hace un momento, ¿no? Es decir, es una de las revistas científicas relacionadas a una editorial más antiguas, ¿no? Por eso es que a veces es tan difícil publicar en Scopus. Depende mucho qué es lo que queremos publicar y en dónde. Entonces es una base de datos bibliográfica. Generalmente en Scopus vamos a encontrar dos tipos de publicaciones que se encuentran quizás en mayor demanda, que vienen a ser algunas revisiones sistemáticas y algunas, bueno, la mayoría de los trabajos experimentales, ¿no? Porque si hablamos de que queremos brindar solución o nuevo conocimiento, lastimosamente una revisión sistemática no nos podría brindar, ¿no? Porque nos brinda una actualización de un tema, pero no nos da una solución, no nos va a producir quizás encontrar una nueva molécula. Eso lo vamos a hacer en los trabajos, los artículos originales de investigación experimental. Bien, aquí tengo un pequeño ejemplo de lo que puede ser un proceso editorial. ¿Por qué? Porque cada revista tiene su propio proceso editorial. Y el proceso editorial puede tardar un mínimo de quizás 6 meses a 2 años, luego de la recepción del artículo. En este caso, como ya había mencionado antes, la principal quizás parte crítica de todo el proceso editorial va a ser el envío a expertos. ¿Por qué? Porque para una revista científica que ya tiene indexación, que ya se encuentra en en un buen posicionamiento, el conservar a sus expertos o a sus pares es la parte más importante. ¿Por qué? Porque a ellos no se les paga. Ellos no reciben un sueldo por ello. Entonces, dirán, pero entonces, ¿quiénes quieren ser expertos o quiénes quieren ser pares? Pues los científicos, los investigadores, porque es un honor ser un par, ser un experto. Que una revista de prestigio te llame es un honor. Eso es también dar una validación, ¿no? A todo tu desempeño, a todo tu esfuerzo, que a veces no se vea recompensado quizás en un aspecto monetario, pero sí un aspecto de quizás prestigio, ¿no? Entonces los pares son personas a las cuales se cuida bastante. A nivel internacional, a un paro o a un revisor experto, máximo se le pueden enviar 2 artículos al año para que los revise. Máximo 2. Lo ideal es que le enviemos 1, no más de 2. ¿Por qué? Porque también es incomodarlo, si decir, él no tiene tampoco quizás un tipo de compensación, pues les puedes enviar hasta 2 por año. Es lo ideal para que mantengamos cómodo y contento también a nuestro revisor. Es por ello que también a veces demora el proceso editorial. ¿Por qué? Porque el revisor tiene sus propios tiempos. Nosotros le vamos a enviar, si somos parte de la revista científica, pues le vamos a enviar nosotros
el documento y él va a evaluarlo en el tiempo que quizás se puede hacer de 1 mes a 2 meses. Es decir, a un par o un revisor se le da de 1 mes a 2 meses para que pueda brindarte sus observaciones. Y luego de ello, sigue también la parte del comité editorial, ¿no? Entonces, el comité editorial va a hacer 2 tipos de revisiones. Una primera revisión para uno evaluar si cumple en esta primera revisión con los objetivos de la revista, con el enfoque y la línea de investigación de la revista. ¿Y cuál es digamos, lo crítico o una de las primeras quizás observaciones o la principal causa de rechazo automático? Es que no lo han enviado en el formato que pedía la revista. Es decir, la revista coloca normalmente en su página cómo lo tienen que enviar, en qué letra, cuántas hojas, en qué figura, en qué formato, todo. Y si no lo mandan así, va a depender mucho del comité editorial. Si es un comité muy exigente, ni siquiera lo van a leer. Si ya por la forma, por el estilo que no se cumplió, no lo leen. Entonces, son algunas de las cosas que yo he estado viendo que sucede. Y bueno, pero en el aspecto positivo, digamos que sí cumple, ¿no? Con la forma, con el estilo, con el enfoque, bueno, se envía a revisión de expertos. Pasa por revisión de expertos, llega también a la segunda revisión del comité editorial y también luego tiene que seguir con la solicitud de modificaciones, que son las observaciones. Y al final, ya el comité editorial, que generalmente quien da el visto bueno de si el artículo va o no va, es el editor, ¿no? El editor general es el que va a decir si es que va o no el artículo. Y para ello también es importante saber que quienes revisan nuestro artículo de investigación son expertos, son personas que ya tienen, por ejemplo, haber cumplido, haber llegado al máximo de investigación que puede hacer que todas sus publicaciones estén en Q1, por ejemplo, que tenga un H-index bastante elevado. Bien. Y aquí está la tendencia actual, brindada, por ejemplo, por mis docentes en Ecuador, la pirámide de indexación de revistas científicas del doctor Frías Arias. Y nos dice que la tendencia actual, o cómo se comienza en el proceso de querer publicar un trabajo de investigación, podemos aspirar, por ejemplo, si es que en nuestro trabajo estamos aún en un avance, en algún tipo de determinación, algún tipo de análisis, algo que todavía no tiene quizás ese nivel de impacto, esa innovación, esa metodología nueva, quizás podemos llegar a hacer un Latindex, ¿no? Una base como Redale, el Cielo, pero aquí también es importante comentar que a veces no nos damos cuenta en qué tipo de WOS estamos publicando, porque WOS tiene 2 tipos. WOS tiene la ESI-WOS, que son las revistas que se encuentran aún en observación para ser ascendidas al WOS JCR, que es aquel que nos va a brindar la indexación, o las revistas que están pronto a ser, por ejemplo, ya descalificadas, ¿no? Entonces, cuando ingresen, por ejemplo, a Esimago, ¿qué sucede? Es muy importante ver la actualización de los cuadrantes, por ejemplo, de la revista. ¿Qué? Porque puede ser que hasta el 2020, hasta el 2021 esté activa, se hayan estado publicando, pero en el 2022 ya no está el cuartil, ya no se nota. Entonces, a veces, misma base da por descategorizada, por decirlo así, y la elimina. ¿Y qué sucede si nosotros hemos publicado lamentablemente en el WOS del Emergency? Se pierde nuestra indexación, se pierde nuestro artículo, se pierde nuestra publicación.
Por eso hay que tener mucho cuidado. Podemos nosotros entrar por Clarivate, por ejemplo. Por Clarivate podemos entrar a ver si es que la revista en voz a la que queremos enviar se encuentra en el emergente. Entonces, no nos conviene, ¿no? Esperemos mejorar o el artículo o buscamos otra base que sea más adecuada. Está Scopus, ¿no? Scopus siempre va a estar también en la línea alta donde publicar, pero actualmente se encuentra en la pirámide, ¿sí? WOS JCR. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto está teniendo un tipo de calidad ya quizás relacionada con software, ¿no? Con un poco de lo que se viene actualmente, que es que todas las revistas científicas tengan programas de software ya acoplados, por ejemplo, para que puedan, uno, obviamente, saber si es que la publicación es original, y dos, si es que cumple con sus criterios de calidad, porque cada revista tiene sus propios criterios de calidad científica. Y a veces, antes de quizás poder nosotros invertir, y eso es un consejo que me han dado, es que antes de nosotros invertir en un proyecto de investigación, veamos si es que va a ser publicable. Y para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ingresar a estas bases de datos, ingresar a las revistas científicas especializadas y ver cuál es la tendencia actual en publicaciones. Porque si es un tema que quizás, sí, bueno, está interesante, es nuevo, pero no está en tendencia, quizás no va a poder ser publicado, o no al menos en lo que nosotros aspiramos a llegar. Entonces ello tiene que ver ya con un estudio más que nada bibliométrico, ¿no? Bien, entonces cuando hablamos acerca de los cuadrantes que están relacionados con Scopus generalmente, tenemos el cuadrante Q1, quiere decir que se encuentran pues el 25% de las revistas, el tope, ¿no? Lo máximo de las publicaciones científicas a los que se puede aspirar. El cuadrante Q2, que se encontrarán del 25 al 50% de las revistas científicas en ese rango, el Q3 y el Q4. En nuestra carrera, ¿sí? Tenemos la suerte de que en ambas, perdón, ¿no? En todos los cuadrantes, en los 4 cuadrantes, tenemos revistas indexadas. Solo hay que tener mucho cuidado de no caer en el emergency wars, ¿no? O sea, a futuro no nos convendría. Quizás ahorita sí, pero a futuro no nos conviene, porque quizás puede hacer que la revista desaparezca y se desaparece también nuestro artículo. Conclusiones. Creo que sería ubicar la revista, ¿no? Lo primero, si es que queremos lograr que nuestro trabajo de investigación llegue a publicarse, hay que ubicar la revista, estudiar también en las bases de datos que estamos viendo aquí. Puede ser, como decía, comenzar desde un Latindex, el Cielo, Redalyc, todo, PubMed, ¿sí? Y bueno, revisar también cómo estamos de citaciones, revisar las métricas, el SIMAGO, SJR, el SciScore, el GIF, y bueno, también considerar que necesitamos publicar, sí, pero en revistas de calidad y de visibilidad, ¿no? Para poder conocer también sus índices, también saber acerca de las revistas. Importante también saber mucho el enfoque de la revista a publicar, la línea de investigación, y bueno, también tener precaución de no caer en las llamadas revistas depredadoras, que lo voy a mencionar en esta parte final. ¿Por qué? Porque las revistas predadoras van a ser aquellas que quizás se van a presentar de manera más fácil. Es decir, puede llegar un correo, pueden estar también en las redes sociales, y son aquellas que te van a permitir publicar tu trabajo, sí, de manera muy rápida, pero no con la calidad de vida. Además, ocurren muchos casos en los cuales o tu investigación desaparece, o esa revista en la cual tú
has invertido, porque también te van a pedir un costo, obviamente, esa revista va a desaparecer quizás en 6 meses o en un año. Y hay una revista actualmente, o ha habido editoriales que han estado haciendo ese tipo de mala praxis y han desaparecido, ¿no? ¿Por qué? Porque ya existe también un comité encargado de poder evidenciar quiénes son las revistas creadoras. Entonces, para mí la pregunta más importante para poder llegar a publicar un trabajo de investigación será a nosotros mismos, ¿no? Mi trabajo de investigación es de impacto e innovador, porque es lo que ahorita se requiere, que quieren publicar, que tenga impacto y que sea innovador. ¿Y esto con qué está relacionado? Pues a que yo pueda solucionar los problemas. Digamos que esta señora de cabello corto es María, y María sufre de hipertensión. Y esta otra señora de mochila puede ser la señora Rosa, y sufre de diabetes. Yo estoy hablando de enfermedades crónicas actuales que lamentablemente está aumentando su incidencia en nuestro país y en el mundo. Entonces, tenemos que la investigación siempre esté relacionada al aporte que yo voy a dejar hacia mi prójimo, ¿no? Hacia la sociedad. Bien, gracias. Siempre he pensado que la ciencia, que la investigación está relacionado con esto, que es el proceso de sinapsis, que a través de la lectura y también a través del compartir información, creamos nuevos lazos. Gracias. Muy agradecidos, doctora Marlene Capche, por haber compartido sus experiencias sobre el tema de publicaciones en revistas indexadas. Tenemos dos preguntas muy interesantes y que de repente va a causar un poco de controversia. Usted que ha tenido el roce internacional con varios especialistas en la materia de Scopus, Web of Science, ¿cómo proyectan sus tesis de pregrado, de posgrado? Acá en el Perú, si bien es cierto, es una opción, no es obligatorio publicar una tesis de pregrado en una revista científica. Tesis de posgrado sí hay una obligación de por medio, pero con un estándar mínimo de un Latindex o un Cielo. Y avanzando un poco más, el tema de doctorado, a lo más te exigen 2 publicaciones en un Cielo. ¿Cómo nos ven a nivel internacional? ¿Cómo nos proyectamos a nivel internacional? ¿Qué es lo que realizan nuestros países vecinos, nuestros algunos países que prácticamente tengo entendido que obligan a todos sus tesistas a que mínimo tengan una publicación, tanto de pregrado y en doctorado al menos unas 3 o 4 por lo menos? ¿Nos puede comentar al respecto, doctora Marlene, sobre esta situación? Sí, a ver, lo primero es cómo publican sus tesistas, ¿no? Bien, la tendencia actual es un poco similar a nuestro país a nivel de pregrado, en lo cual se da la opción, pero sí ya está aumentando la tendencia en que más universidades pidan y que en vez que exista una tesis que lamentablemente a veces solamente queda en el repositorio, puedan publicar. Pero la tendencia quizás macro que se está viviendo, y que es lo que quizás el líder en todo ello es Brasil, es que Brasil da mucho apoyo a todas las personas que están haciendo investigación, es decir, hay becas, hay financiamiento, pero eso sí, desde el primer año ya tienes que publicar en Scopus ninguno. Entonces, esa es la exigencia que se vive fuera. Y desde un trabajo de tesis de tipo doctoral, por ejemplo, que fue mi docente, un docente chileno muy bueno, que nos compartía también esa pasión por la investigación. Él nos compartió su experiencia que, bueno, en Brasil logró hacer 6 publicaciones Q1 en Scopus a partir de su
de su tesis, que comienza desde el día 1 que tú comienzas a hacer el doctorado. Es decir, la exigencia fue bastante ardua también, no solamente en el aspecto metodológico, sino también en el aspecto del idioma, que quizás ahorita en la actualidad también no debe ser un tope, ¿no? Debemos nosotros también traspasar, prepararnos, pero ello también es importante rescatar que no todos van a lograr llegar a ese quizás peldaño más alto, ¿no? Porque para ello a veces hay que sacrificar muchas cosas. Y dentro de ello a veces está el factor tiempo, que es tan importante para poder realizar investigación. Pero ya confiere, creo, también al espíritu de cada uno en el aspecto en el cual nos queremos desarrollar dentro de la carrera. Pero de ser posible, sí, sí lo es posible, ¿no? En otros países la tendencia se está viendo también con el que reciban los docentes bonos por publicar, ¿no? Dentro de sus propias universidades. Hay universidades que quizás ya están un poquito más adelantadas y ya tienen los famosos convenios con estas editoriales que yo les comentaba. Entonces ya pueden quizás publicar en Springer, en el Saber, con menos costo, ¿no? Pero eso también tiene que ver ya con la organización institucional, ¿no? Con la internacionalización, porque la internacionalización ellos lo ven con qué convenios tienes con las principales editoriales de ciencia e investigación, que como les mencioné, ¿no? O sea, son editoriales que tienen más de 300 años y se mantienen, las dos principales, Springer y el Saber. Es decir, creo que el camino en otros países lo están llevando por ese lado, ¿no? Es decir, las universidades hacen convenios con estas editoriales, pero ojo, no es que tampoco por hacer el convenio van a pasar publicaciones que no tienen la calidad que se requiere. Si hacemos el convenio para que, bueno, exista la posibilidad de quizás lograr algún tipo de descuento o de facilidad económica, más no académica, ¿no? La academia exige bastante en el mundo científico. Bueno, otra medida que se está tomando fuera es la de que los docentes, quizás como lo que era antes, ¿no? Yo recuerdo con quien comencé, con Platón, que era un filósofo, que fue discípulo de Sócrates, ¿no? Y si recordamos a Sócrates que nos decía que solo existe un bien el conocimiento y solo existe un mal la ignorancia, antes había ese tipo de quizás de relación académica, ¿no? Teníamos nosotros un docente ya máster, ¿no? Que es lo que hacen en otras universidades, que es lo que me están comentando, que ya tienen un docente bastante experimentado en la carrera y tiene un grupo, ¿no? Como si fuésemos nosotros en este caso un semillero de investigación, y tiene un grupo al cual transferir el conocimiento, porque el conocimiento no se puede quedar en nosotros mismos, tenemos que compartirlo. Entonces, puede a través de ello preparar a sus alumnos más nobles para que sigan la investigación. Y en determinado momento, cuando el alumno ya está preparado, pues pueda él mandar un artículo con su propio nombre, ¿no? Pero para ello ya no están esperando tanto, porque también eso ocurría, ¿no? Que a veces el alumno ha hecho toda la investigación y el profesor ha contado, el profesor dice, bueno, yo voy primero, porque tú todavía no tienes tanta experiencia. Eso se está tratando de cambiar en otros países. Es decir, si el alumno hizo la investigación, bueno, él que vaya primero, ¿no? Y el docente va después. Ha colaborado, pero él no ha hecho la investigación. Entonces, esa tendencia, ese chip hay que cambiarlo, no tener miedo. ¿No? Eso es lo que estoy viviendo yo con esa mentalidad, es ya no tener miedo a querer publicar uno solo. Sí tienes que tener obviamente un grupo de investigación, porque no es fácil hacer investigación, pero ya estamos viendo otros tiempos donde el acceso a la información nos da este conocimiento. Muy bien, doctora. Interesante lo que ha mencionado, ¿no? O sea, desde primer ciclo del doctorado, te dicen prácticamente que publiques, o sea, y Sí, son 6 Scopus Q1.
O sea, llegar a ese nivel, al menos en nuestro país, es algo bien, bien complejo, pero justamente viene una segunda pregunta que nos ha hecho una jovencita interesada en investigación. Dice, doctora, en nuestro país, ¿usted cree que necesitamos mayor difusión de las inversiones que se realizan? ¿Cómo podríamos lograr eso? Es lo que nos pregunta acerca de inversiones en publicaciones, ¿no? En publicaciones parece que no está muy difundido esa parte, solamente se queda a nivel de docentes, de profesores, de universidades que reciben el bono, ¿no? El famoso bono, ¿no? Pero hay varios estudiantes que tienen ideas magníficas, justamente en la siguiente ponencia voy a mencionar ello, ¿no? Doctora Marlene, adelante, ¿podría comentarnos algo al respecto a ello, su experiencia que ha tenido con otros profesionales de distintos países? Quisiera saber un poquito más el contexto, inversiones, cómo lo estamos llevando ello. La pregunta es más que nada la difusión de las inversiones en publicaciones, ¿no? O sea, es decir, parece que el incentivo de publicar es más que nada por el tema de que la revista hace un monto, ¿no? O sea, hace un costo sobre la publicación. Ah, ok, ok. Entonces hay varios que no acceden a esas publicaciones por el costo, ¿no? El costo, y quiere saber si hay inversión acerca de ello, ¿no? Acerca del costo de publicar en una revista. Por ejemplo, en Scopus Q1, Q2 cobran mínimo sus 3.000, 4.000 euros, ¿no? Por publicación. Entonces, parece que hay un cierto vacío todavía en varios de los estudiantes respecto a ello. ¿Qué nos podría comentar, doctora Marlene? Ok. Eso está relacionado con el proceso editorial. Por ejemplo, hagamos el proceso editorial, por ejemplo, en una universidad que tiene su revista científica, es un costo cero. Generalmente va a ser parte de la labor a veces docente en cierto punto, más no, por ejemplo, como les comentaba acerca de los pares de investigación, ¿no? Ellos no reciben un monto. Por lo tanto, no existe, por ejemplo, un costo muy alto. Se cobra así los procesos administrativos y ello está relacionado con los software, es decir, con el tipo de tecnología, tipo de informática que se maneja. ¿Por qué? Porque comparemos una revista de una universidad que no está indexada, pues obviamente no tiene ningún software para evaluar el Turnitin, tampoco te va a sacar el H-index mediante la fórmula, tampoco va a hacer el ACJR, es decir, es una revista muy sencilla, que no es indexada. Mientras que el mantener una revista científica que esté indexada, que además tiene ya un cierto nivel, como poder publicar, por ejemplo, en una revista 1, el proceso es un poco más complicado y por lo tanto es un poco más caro. ¿Por qué? Porque el proceso editorial va a incluir, sí, que tengamos nosotros quizás un mayor tipo de programas informáticos, programas estadísticos que van a tener que ver con toda la data de la revista. Y además comprendamos que una de estas grandes bases de datos no tiene una sola revista. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, publicar en la revista de la universidad que la base de datos o la línea de la revista es solamente uno, que comprarlo con una base de datos que tiene, ¿no? Puede haber más quizás de 3.000 revistas en una sola base de datos. ¿Por qué? Porque va a tener por áreas. Y de cada área tiene revistas generales, revistas especializadas. Entonces, va a requerir, sí, un mayor costo a nivel de la tecnología, de la información, y que actualmente ya se está utilizando, por ejemplo, pues la famosa IA, la famosa inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque cuadrar todos esos datos, todas esas métricas bajo las cuales se evalúan la revista, el artículo, y que esté al acceso de la mayoría de las personas, por ejemplo, eso también es otra problemática, ¿no? Que no todas las bases de datos son Open Science, Open Access
o se encuentran abiertos al público. Pero quienes sí tienen acceso van a ser generalmente los docentes y los estudiantes de algunas universidades, en las cuales se fomenta la investigación, ¿no? En nuestro país sí hay universidades que les dan el acceso su usuario, los estudiantes, para que puedan ingresar a estas bases de datos. Y yo creo que sería quizás el primer peldaño para que ellos logren acceder a información de mejor calidad. Muy bien, doctora Marlene, muy buena respuesta. Vamos a pasar a lo que es sus palabras finales. Como es tradición en todas nuestras ponencias, solicitamos al ponente que nos brinde unas palabras hacia las autoridades, hacia los profesionales, hacia los distintos investigadores que hay en nuestro país. ¿Y qué es lo que nos falta para consolidar la ciencia y la tecnología en nuestro querido Perú? Si bien es cierto, está avanzando, pero aún con lo que usted nos ha mostrado, estamos todavía muy escasos en llegar al nivel deseado, ¿no? Al menos a nivel de Latinoamérica, donde Chile es un país que está en el primer lugar de innovación, de investigación científica a nivel de Sudamérica. Entonces, ¿qué es lo que nos falta, doctora Marlene, sus palabras finales acerca de ello? Y una reflexión, si es posible. Gracias. Bueno, es una gran responsabilidad que creo yo, con la que estoy iniciando como docente, el poder motivar y brindar conocimiento hacia los estudiantes. Creo que uno de los principales paradigmas que vivimos ahora va a ser este cambio que hemos vivido con la virtualidad, ¿no? El cual quizás pueda haber afectado el desarrollo normal, pero ya estamos volviendo. Creo que la máxima aspiración de quizás todo científico va a ser pues, el obtener conocimiento, el obtener sabiduría. Quizás ello es importante, o quizás lo más importante para gobernar un país, ¿no? Es decir, yo aspiro que seamos gobernados con sabiduría. Pero para ello tenemos que hacer una reflexión con nosotros mismos, ¿no? Es decir, estamos dando realmente todo nuestro esfuerzo por mejorar los diferentes aspectos que nosotros tengamos como personas, pero sobre todo en el aspecto profesional, es decir, que salga de nosotros mismos el poder invertir en nuestra también educación es vital, creo yo, en que no nos quedemos con lo que hemos creado en la universidad, que sigamos capacitándonos, ¿no? En mi propia experiencia, creo que el camino de los jóvenes está en la ciencia y en la tecnología, en el poder desarrollar quizás dentro de nuestras limitaciones, porque obviamente todos tenemos que tener limitaciones y problemas, poder desarrollar todas nuestras capacidades, ¿no? Y para ello es muy importante tener docentes ávidos de dar conocimiento, de saber guiar y motivar sobre todo al alumno, ¿no? Sabemos que actualmente tenemos alumnos de todo tipo, ¿no? Tenemos alumnos que solamente quieren a veces el título, tenemos alumnos que sí quieren aprender, tenemos alumnos que estudian y trabajan y quieren aprender. Es decir, la población estudiantil de las diferentes universidades es tan variada que requiere que los docentes sean muy competentes y sobre todo que haya mucha ética y también pues mucho respeto mutuo para poder nosotros compartir los conocimientos, saber guiar y en el aspecto quizás ya como Estado, como país, pues brindar también, como lo están haciendo en otros países, estrategias que permitan mejorar la investigación, es decir,
podamos nosotros adquirir quizás a laboratorios en diferentes regiones. Me parece haber habido entre las ponencias muy interesante, que los centros de investigación pues no estén aquí solamente en Lima, ¿no? Tener centros de investigación en varias partes de nuestro país, llevar el conocimiento hacia donde no lo ha llegado. Yo creo que eso es lo principal, poder compartir con todos. Y este es un medio, ¿no? Este es un medio para poder compartir con todos la propia información que yo he podido darles hoy día, pero con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctora Marlene Captcha. Estamos orgullosos de que usted haya crecido bastante en sus conocimientos. Como lo he mencionado al inicio, empezó como semillero de investigación y ahora es toda una profesional a carta cabal, con amplios conocimientos de la materia, inclusive ya está generando su propia editorial. Eso como spoiler. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Marlene. Muchísimas gracias al público. Y no se vayan porque en breve viene ya mi ponencia final, ¿no? Es decir, la ponencia de cierre de ciclo de conferencias, donde vamos a explicar el historial de AIRO, cómo comenzó, cómo comenzamos, cómo avanzamos durante todo el periodo, que no fue la labor fácil. Quédense, por favor, e inviten a todos sus colegas, compañeros, amistades, familiares y todos que estén presentes, porque vamos a conversar sobre AIRO. Muy bien, acá nos despedimos. Muy buenas noches y estamos en la próxima ponencia dentro de unos 5 minutos a más tardar. Muy bien, muy buenas noches. Público en general, buenas noches, doctora Marlene.